Bien, queridos hermanos, vamos a continuar y prácticamente a concluir, si nos da tiempo, hoy la carta a los colosenses en estos últimos versículos que hemos leído y que recogen toda una serie de saludos, de encargos, en fin, de observaciones, y que a primera vista, muchas veces al leer estas últimas partes, estos últimos fragmentos de las cartas apostólicas, que se dedican casi siempre a despedidas, a saludos, etc., pues tal vez tenemos un poco la impresión de que no es demasiado importante o de que no contiene demasiadas enseñanzas, y en eso creo que cometeríamos un error si así pensamos. Es verdad que desde el punto de vista doctrinal propiamente no hay grandes novedades, pero en todos estos saludos, en todas estos recados y encargos, etcétera, que él transmite, podemos ver desde luego una imagen bastante clara de cómo vivía y cómo era la Iglesia de este primer siglo, y particularmente de los últimos tiempos del apóstol Pablo, los últimos momentos, porque sabemos que aquí ya estaba, en primer lugar estaba preso. Esta es una de las cartas desde la prisión en Roma, y aprovechando este fragmento os he hecho llegar una hoja con un cuadro cronológico de la vida y obra del apóstol Pablo. Es muy sencillo, es verdaderamente muy resumido, pero da lo principal en cuanto a la cronología, es decir, los años. Vemos aquí que Pablo debió nacer entre el año 1 y el 10 en Tarso, como ya sabemos, es en aquella ciudad de Asia Menor, y luego ya como entre los años 15 y 20 estuvo en Jerusalén haciendo sus estudios como con Gamaliel, como sabemos. En el año 36 ocurre su conversión. Del 36 al 39 estuvo en Damasco, en Arabia y en Jerusalén, y así todo continúa la lista de sus primeros viajes, primero a Jerusalén para llevar las ofrendas, su primer viaje apostólico, el concilio de Jerusalén, el encuentro con Cefas en Antioquía, el segundo viaje apostólico, el segundo viaje misionero, y en fin, luego también una relación con las cartas que escribe, la primera y segunda Tesalonicenses, escrita desde Corinto, el tercer viaje apostólico, luego las cartas a los Gálatas desde Éfeso, y así continúa con todo el resto de su ministerio. Por ejemplo, tenemos aquí hacia el final, en los años 63 y 64, su viaje a España, que podemos dar por seguro, dada la cercanía que él tenía. Estaba en aquel momento en Roma, en el periodo entre los dos encarcelamientos que estuvo en Roma, pues tuvo la libertad de poder viajar. Y efectivamente estuvo en España. Eso podemos darlo prácticamente por seguro, ya que por dos veces él menciona su gran deseo de visitar España, y luego pues ya vemos el resto de su vida en las dos cautividades, los dos periodos de cautividad en Roma, hasta el final, el año 67, su martirio en Roma también. Bien, ahí tenemos pues yo diría una cierta utilidad para cuando leemos las cartas
es importante colocarlas en el marco cronológico, histórico, y aprender de todos esos viajes y de todos esos encuentros que él tiene, pues una serie de lecciones. Como también lo tenemos aquí en esta despedida, la despedida que tenemos en la carta a los Colosenses del capítulo 4, versículos del 7 al 18. En todas las cartas hay una despedida, pero siempre son breves. Hay algunos saludos a algunos hermanos, aprovechando que esa carta va a ser llevada a una iglesia determinada por alguno de los compañeros y hermanos, amigos que están con él. Pero la más profunda y la más extensa de esas despedidas la encontramos aquí en la carta a los Colosenses. Es la más larga. Es la más larga porque el apóstol está ya cercano a lo que él intuye claramente que va a ser su muerte. Y bien, ahí tenemos, de un modo u otro, la expresión de su agradecimiento, de su amor, de su preocupación por las iglesias y, en definitiva, de cómo, aun estando en la cárcel, él está activamente trabajando en la obra de Dios. Y en eso descubrimos que en la mente del apóstol Pablo no cabe otro propósito en su vida más que el servicio al Señor. Y esto es una primera lección para nosotros. Indudablemente, todos tenemos responsabilidades, tenemos otros trabajos, tenemos toda una serie de elementos en nuestra vida particular, nuestra vida privada, pero el ejemplo de Pablo es muy importante, porque podríamos decir que él también tenía esas cosas, bueno, particularmente el hecho de que estaba en la cárcel y que las cosas no pintaban bien para él en ese momento, y él lo sabía. Pero aunque él hace mención de su situación como encarcelado, al final del versículo 18 dice: acordaos de mis prisiones. Acordaos de mis prisiones en el sentido que le pide a los colosenses que oren por él en su situación en la cárcel. Pero él, a pesar de estar en la cárcel y a pesar de que tiene esa cuestión que es muy personal, de que él ve próximo su fin, pues vemos en toda esta lista que él hace aquí de saludos, de recados, de encargos a los hermanos, que para él lo más importante no es su situación personal como preso en una cárcel romana, sino la vida, las necesidades de los hermanos en las diferentes iglesias, porque aquí habla de una serie, también diríamos una serie de personajes que están en Roma, la mayoría de ellos están en Roma, están con él, no dentro de la cárcel, excepto tal vez alguno, pero le visitan, viven, son cristianos de la comunidad cristiana, la iglesia cristiana que hay en Roma, y estos hermanos pues le visitan, como digo, le ayudan en lo que pueden, en fin, muestran su comunión espiritual, su relación con él. Y tenemos aquí pues nada menos que a 10 personas mencionadas. Hay una lista de 10 personas que son mencionadas en esta despedida, y entre ellos pues hay diversas ocupaciones, aunque todos están indudablemente volcados en la ayuda al apóstol y en el servicio a la Iglesia, o bien sea la Iglesia en Roma, o bien, como algunos de los que menciona aquí, en otras iglesias. Por ejemplo,
la iglesia en Colosas, porque casi todos estos que él menciona tienen algo que ver con la iglesia de Colosas y con la iglesia de la Odisea, que es una iglesia próxima, a la que también envía una carta, como está enviando la carta a los colosenses, y de esa carta de la Odisea no ha llegado hasta nosotros más noticia que esta que tenemos aquí. Así que podemos decir que en Roma y en la prisión el apóstol está rodeado de hermanos, no se siente solo, no está abandonado, hacen lo que pueden por él y ahora aprovecha para enviar a través de estos o de algunos de ellos los saludos y los recuerdos de todos estos. Bien, vamos a ver algunos de estos personajes. La carta empieza hablándonos de este Tíquico. Dice: de todas mis cosas os informará Tíquico, hermano amado y fiel ministro y consiervo en el Señor. Indudablemente este Tíquico, del que no sabemos muchas cosas, desde luego, es lo que nos está diciendo el apóstol. Le llama consiervo en el Señor, por tanto, era uno de los principales colaboradores y ayudantes que el apóstol tenía y que lo envía a Colosas. El apóstol Pablo, pues, envía a Tíquico con la carta a Colosas. Es una carta, pues, dirigida a la iglesia en Colosas. Y dice que os informará, bueno, pues, de todo lo que les está hablando acerca de la familia, acerca de los diversos problemas doctrinales que hemos ido estudiando en esta carta. Y Tíquico, por lo tanto, es un personaje que importa recordar. Por supuesto, está mencionado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20, versículo 4, cuando dice, cuando él emprende su viaje hacia Macedonia y Grecia, dice: lo acompañaban entonces Sópater, hijo de Pirro, de Berea, de los tesalonicenses Aristarco y Segundo, Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. De la provincia de Asia, porque Colosas era una de las iglesias de Asia Menor. Tíquico y Trófimo. Pues este Tíquico ya aparece mencionado en todos estos viajes que él está haciendo, de los acompañantes que tenía. Y fijaos que nos lo encontramos ahora en Roma. ¿Por qué había tantos conocidos del apóstol Pablo en Roma? Bien, pues porque debido a la creciente persecución de los judíos en Jerusalén y en otros lugares donde habían comunidades judías importantes, pues muchos de los cristianos de origen judío y también de origen griego habían emigrado hacia Roma. En ese momento Roma era bastante tolerante. Había un ambiente de libertad, aunque Pablo estaba en la cárcel, pero no estaba en la cárcel porque los romanos lo hubieran aprehendido y lo estuvieran ellos intentando, en fin, de alguna manera, pues deshacerse de él. No, estaba allí, bien sabemos, pues por una denuncia de los judíos en Jerusalén, y cómo de allí pasó a Cesarea y allí estuvo en la cárcel 2 años, y todas estas cosas llevaron a que Pablo apelara al juicio en Roma. Es decir, hizo una apelación. Él tenía derecho como ciudadano romano a ser juzgado en la Corte Suprema del César en Roma, y por eso él pues se encontraba allá en Roma.
Pero el ambiente en Roma todavía en estos momentos era un ambiente relativamente tranquilo y la congregación o las iglesias, porque indudablemente había más de una congregación, la iglesia de Roma, todo el conjunto de los creyentes cristianos en Roma se había desarrollado mucho, y lo vemos eso claramente por el ejemplo de la carta que él escribió a los romanos. La carta a los romanos, que es la más extensa y profunda de todas las cartas de Pablo, es una carta dirigida a una comunidad muy importante en número y además también en la cantidad de personas, bueno, yo diría, muy expertas en el conocimiento de las Escrituras. Y por eso es una carta, esa a los romanos, que indudablemente abarca muchos más temas que otras cartas más breves. Así que ahí tenemos a Tíquico, el portador de la carta, y que aparece mencionado en ese versículo, en el capítulo 20, versículo 4 del libro del apóstol Pablo. Tenemos en segundo lugar una mención que se hace también aquí en Colosenses, en el versículo 9. Antes dice, y consuele vuestros corazones con Onésimo, fiel y amado hermano, que es uno de vosotros. Os harán saber todo lo que está ocurriendo aquí. O sea que por medio de Tíquico y de Onésimo, los colosenses van a ser informados de las cosas que ocurren en Roma. Cuando él dice de lo que ocurre aquí, claro está, aquí en Roma donde él estaba. ¿Quién es Onésimo? Pues lo conocemos bastante bien. Onésimo era un siervo que se había escapado de su amo Filemón y estaba en Roma. Es muy probable que Onésimo también estuviera encarcelado, porque aquí vemos, y eso habría que mirar la carta a Filemón, y en la carta a Filemón nos enteramos de algunas cosas importantes con respecto a este Onésimo. En esa carta, a ver si la tenemos aquí delante, lo que se nos dice es que él ha engendrado a Onésimo en las prisiones. Qué interesante esa noticia, qué interesante, ¿verdad?, el saber que el apóstol había encontrado allí en la cárcel a este hombre, como dice aquí, cuando lo recomienda a Filemón. Onésimo dice en esta carta concretamente: dice, más bien te ruego, versículo 9, a causa del amor, siendo tal como soy, Pablo, ya anciano y ahora también prisionero de Jesús, el Mesías, te ruego por mi hijo Onésimo. Le llama mi hijo porque Pablo dice que lo he engendrado en las prisiones, a quien engendré en las prisiones, dice. ¿Qué quiere decir con este lenguaje? Que Onésimo ha nacido espiritualmente, desde el punto de vista de su conversión, por el ministerio de Pablo, en las prisiones. Y parece como si incluyera a Onésimo
dentro de lo que son los varios presos judíos que habían en las prisiones de Roma. Este Onésimo, que se había escapado, era un delito grave, siendo un siervo por las leyes romanas y las leyes en general de aquel tiempo, pues no podía hacer eso. Es decir, era escaparse del amo y marcharse, pues era un delito de rebelión, y finalmente pues él fue a parar a la cárcel en Roma. No sabemos la aventura que tuvo que correr Onésimo, pero es así. Así la providencia lo llevó hasta Roma y allí estaba Pablo en la cárcel. Por eso dice, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora es útil a ti y a mí. A este vuelvo a enviarte, a él, es decir, a mis entrañas. De manera que el afecto y el amor y el compromiso que el apóstol Pablo tiene con Onésimo y con Filemón, el amo, es muy grande. Es diríamos, un amor especial, porque aquel hombre, este Onésimo, había hecho algo grave y estaba en una situación muy, muy comprometida. Pero el apóstol lo ha rescatado, lo ha llevado a la fe en Jesucristo. El hombre se ha arrepentido de su delito y ahora el apóstol dice, te lo mando otra vez. Te lo mando. Ya ha quedado de algún modo, este Onésimo ha quedado libre, ha sido juzgado, de alguna manera ha quedado libre, y el apóstol le ha indicado que tiene que volver a su dueño, a Filemón. De manera que este personaje, fijaos vosotros que en Roma se había juntado pues una cantidad de gente, como es el siguiente, Aristarco. Este aparece enseguida otra vez aquí en la carta a los colosenses, y también podemos aprender algunas cosas acerca de él. Versículo 10, estamos en Colosenses 4:10. Os saluda Aristarco, mi compañero de prisión, otro más que estaba en la cárcel. Otro más. Fijaos que se están juntando aquí un grupo de personas, unas en la cárcel, otras fuera de la cárcel. Son judíos que viven en Roma, son cristianos, y entonces entre unos y otros allí se ha juntado una masa importante de creyentes que ahora, enviando la carta esta a los colosenses, aprovechan pues para dar saludos, porque parece que en Colosas muchos de ellos eran bien conocidos. Aristarco aparece mencionado también, por cierto, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 19, que podemos mirar, y versículo 29 en concreto, Hechos 19, 29, y dice de esta manera, dice, y la ciudad se llenó. Esto ocurría en Éfeso, donde había ocurrido también, digamos, aquel tumulto grande contra Pablo por causa de su predicación y de haber, en cierta manera, menospreciado los ídolos que ellos tenían. Y en el versículo 29 dice, y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro y arrebataron a Gayo y a Aristarco, unos macedonios, compañeros de viaje de Pablo. Pues ya desde aquel tiempo ellos iban juntos,
pues había toda un grupo de personas que no siempre los mismos, pero cuando Pablo se movía de un lado a otro en sus viajes, no iba solo, ni con una persona de acompañante. Había un buen número de personas que iban con él. Y eso siempre era una fuerza y un núcleo importante para la predicación y la evangelización en las nuevas ciudades que él visitaba. De manera que ahí tenemos a este Aristarco, que fue uno de los que tuvo que soportar, pues diríamos, las consecuencias de aquel gran tumulto que se formó en Éfeso. Bueno, continuaríamos leyendo aquí. Pablo quería presentarse ante el pueblo, pero los discípulos no lo dejaron. Y en fin, ahí tenemos una serie de incidentes con aquella revuelta enfurecida de los efesios, porque se había menospreciado, según ellos interpretaban, a su diosa Diana, la famosa Diana de Éfeso. Entonces, todo esto nos habla de cómo en otro lugar también, en el capítulo 20 y versículo 4 de Hechos, dice también en aquel momento, porque ya cuando cesó el alboroto, el apóstol en Éfeso, el apóstol se despidió de los discípulos de allá y se fue para Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y exhortarlos con extensas conversaciones, llegó a Grecia. Y 3 meses después, al surgir un complot contra él por parte de los judíos, cuando estaba a punto de embarcarse, tomó la decisión de regresar por Macedonia. Lo acompañaban entonces Sópater, hijo de Pirro de Berea, de los tesalonicenses Aristarco y Segundo, Gayo de Derbe y Timoteo de Asia. Y de Asia, Tíquico y Trófimo. Ahí tenemos la mención de todos estos que estaban aquí. De los tesalonicenses, Aristarco, también preso en Roma en estos momentos y que ya aparece dentro del tumulto que hay en el mismo Éfeso, en la ciudad de Éfeso. En fin, Epafras se menciona aquí también. Epafras aparece en la carta a los filipenses igualmente. Un poquito más adelante aparece mencionado en este relato de saludos, etcétera, aparece mencionado, como digo, Marcos. Naturalmente que conocemos también acerca de Marcos, como a continuación, más adelante, aparecerá también Lucas, pero que igualmente son de las personas, juntamente con Aristarco, con Marcos mismo, todos estos que son compañeros ya antiguos. Son personas, por ejemplo, cuando hablamos de Lucas, es el que no solamente el que escribe el libro de los Hechos de los Apóstoles, sino también el acompañante casi constante, menos unos periodos que no estuvo con Pablo, pero fue el hombre que le ayudó en todo. El hecho que él era médico y hemos de suponer que Pablo, que sufría de diversas enfermedades y debilidades, pues recibía mucha ayuda de la presencia de Lucas. Pero también, como digo, se nos menciona a Marcos. En el versículo 10, después de Aristarco, mi compañero de prisión, habla de Marcos, primo, en algunos lugares se traduce por sobrino, Marcos, primo de Bernabé. ¿Os acordáis acerca de Marcos?
Sí, Marcos, hay un cierto baldón en su currículum, en su biografía. Marcos había partido junto con Bernabé y con Pablo, acompañándolos en el primer viaje misionero. Pero Marcos, a mitad del viaje, dijo que él no continuaba y los dejó. Y podemos entrar o no en las causas, no sabemos exactamente el porqué, si es porque era muy joven y tuvo algún temor, o le pareció que no era adecuado. Sea como sea, abandonó el viaje, abandonó a Pablo y a Bernabé. Entonces, pues esto fue una marca negativa en la vida de Marcos, pero aquí lo vemos ya restituido, porque Marcos también se encuentra en Roma. Y el apóstol pone entre paréntesis, versículo 10 al final, acerca del cual recibisteis mandamientos, si va a vosotros, acogedlo. Por lo tanto, había un cierto rechazo, porque se había esparcido la noticia, ya de varios años atrás, de que Marcos había fallado, Marcos no había estado a la altura, y por lo tanto en algunas iglesias es posible que lo hubieran rechazado, porque esta expresión del apóstol a los hermanos de Colosas, si va a vosotros a cogerlo, como diciendo, es una recomendación para que se olvide lo que había pasado, lo que había ocurrido. El apóstol Pablo también lo había recibido de nuevo y había habido una reconciliación entre ellos, lo cual es un buen ejemplo de cómo un cristiano debe actuar en estas situaciones. Había otro personaje que se llamaba Jesús, versículo 11. El nombre de Jesús era un nombre habitual, era un nombre corriente, era un nombre derivado de Josué. Y en definitiva, no tenemos que extrañarnos de esto. Había muchas personas que se llamaban Josué o Jesús. Y por eso, pues, el que aquí hable de Jesús, el que se llama Justo, le habían puesto, o de alguna manera le habían añadido el nombre de Justo. Y además estos, dice el apóstol, los cuales son de la circuncisión. Estos eran judíos convertidos a la fe cristiana. No eran de los gentiles convertidos, sino de los judíos convertidos. Lo que nos enseña, muchas cosas, por cierto, y es, no hace mucho tiempo salió una noticia de estos arqueólogos que hay por las tierras de Palestina, revolviendo las piedras y tal, que había salido en un trozo de piedra, había salido el nombre de Jesús, junto con, no recuerdo qué observación. Y sobre esto construyeron, porque no decía hijo de María y de José o algo así, sino que lo atribuía a otra familia. Los arqueólogos, que son buenos para recoger piedras, pero no son buenos en teología ni en Biblia. Y estos arqueólogos habían construido la historia de que el Jesús del que se hablaba en esta piedra, pues construyeron una historia y de eso resultaba que era Jesús el de la Biblia, pero que no correspondía con lo que dice la Biblia. Bueno, esas teorías son equivocadas, porque encontrar una piedra donde pone Jesús, pues es como si encontraran una donde pusiera Benjamín o pusiera pues Judá o Leví o cualquier otra, porque estos nombres eran comunes y habían miles de personas que se llamaban así, de forma que no tiene ningún significado. Si alguna vez leéis alguna
observación sobre este nombre de Jesús. Era un nombre corriente, normal, y que se le ponía a muchas personas. Después de esto, pues bueno, aparece el nombre de Epafras. Epafras, dice también, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, quiere decir, un miembro de la iglesia de Colosas, que estaba también en Roma. Como al principio hemos hablado de Tíquico, que era el gran colaborador del apóstol Pablo y que también tenía que ver con la iglesia de Colosas. Epafras, siervo del Mesías, versículo 12, ¿verdad? Quien se esfuerza siempre por vosotros en las oraciones para que estéis firmes, perfectos y totalmente decididos a cumplir toda la voluntad de Dios. Fijaos cómo ora este Epafras, cómo siente en su corazón, lleva como un peso, una carga por la iglesia de Colosas. Todos saben que en la iglesia de Colosas hay problemas, hay interpretaciones de doctrina sobre la persona de Jesucristo precisamente, y que son muy delicadas, es muy delicada la situación. Y por eso dice que se esfuerza siempre por vosotros en las oraciones. Y cuando habla de este esforzarse, casi como si fuera físicamente, como si físicamente estuviera haciendo un enorme esfuerzo en sus oraciones. Y por supuesto que en la constancia, en el interés que tenía él por la iglesia de Colosas, porque él era uno de ellos, él era de la iglesia de Colosas, y ahora estaba en Roma, pero angustiado, preocupado por qué pasa en la iglesia de Colosas, qué ocurre allí, y oraba por ellos, y oraba con toda intensidad. Y así pues, como continúa diciendo el apóstol, dice, porque doy testimonio de él, de que tiene mucha aflicción por vosotros, por los de Laodicea y por los de Hierápolis. De manera que en el pensamiento de este hombre, de Epafras, de este hermano, estaban estas iglesias todas ellas muy cercanas, lo cual nos hace pensar que el problema de la iglesia de Colosas se había extendido a las otras iglesias, la de Laodicea y la de Hierápolis. Y eso le tenía inquieto, tan inquieto que oraba con intensidad y esfuerzo por ellos, ¿verdad?, para que estuvieran firmes y perfectos, totalmente decididos a cumplir toda la voluntad de Dios. Estas observaciones importan mucho, porque demuestra que no eran personas que tuvieran indiferencia hacia los problemas de otros, y más aún los de su propia congregación. Allí tenían seguramente familia, allí tenían hermanos y amigos, y estaban como preocupadísimos por lo que ocurriera en esas iglesias. Y luego habla de Lucas, el médico amado. El médico amado, pues no hace falta que digamos mucho de Lucas, porque conocemos, ¿verdad? Lucas, el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles, el autor del Evangelio también, de Lucas, y uno de los grandes pilares intelectuales de la cristiandad primitiva, porque la obra del Evangelio de Lucas requiere, aparte de la asistencia del Espíritu de Dios en cuanto a la inspiración, pero como él dice también, al abrir el Evangelio de Lucas, él ha estado investigando todo lo que había acontecido respecto a la vida de Jesús.
Había sido un trabajo enorme el suyo de investigar, de comprobar de lo que decían unos, lo que decían otros, y Lucas es un pilar dentro de la Iglesia, de la cristiandad hasta hoy, por el escrito de su Evangelio y por el libro de Hechos de los Apóstoles. ¿Verdad? Pues bien, Lucas está en Roma, está junto con el apóstol. Naturalmente, él no tenía ninguna causa penal ni con las autoridades de Roma ni de los judíos. Él estaba allí voluntariamente porque había acompañado al apóstol en ese viaje a Roma y eras un gran ayudante para él. Y así pues dice, versículo 14, os saluda Lucas, el médico amado, y fijaos en este nombre que viene en el versículo 14. Os saluda Lucas y Demas. Y Demas. ¿Os suena este nombre de Demas? Sí, suena el nombre de Demas, porque en la segunda carta del apóstol a Timoteo, segunda carta, ya en el segundo periodo de su encarcelamiento en Roma, después de haber visitado España, volvió a Roma, volvió a ser encarcelado y de allí ya no salió. Y en esa carta habla también de Demas. Y Demas había abandonado la fe. Había abandonado la fe. Creo que vale la pena leer el texto concreto de segunda carta de Timoteo, capítulo 4 y versículos 9 y 10. Dice, Pablo está escribiendo a Timoteo y le dice, procura venir pronto a mí. Está en la cárcel en Roma, claro. Dice, porque Demas, amando este mundo presente, me ha desamparado y se ha marchado a Tesalónica. Y luego habla de otro, Crescente a Galacia y Tito a Dalmacia, como diciendo, estoy ahora prácticamente solo. De los muchos que había tenido un periodo anterior, se había quedado particularmente Demas, porque Demas había estado junto a él mucho tiempo, pero ahora dice que Demas me ha abandonado. Amando más este mundo, me ha desamparado y se ha marchado a Tesalónica. Hay aquí un lamento del apóstol por Demas, porque ha amado más este mundo. Esta carta, segunda a Timoteo, y en este capítulo concretamente, hay una serie de denuncias. En el versículo 14 dice, Alejandro, el calderero, me ha hecho muchos males. El Señor le pagará conforme a sus obras. Guárdate tú también de él, le dice a Timoteo. De manera que lo que vemos aquí es que había mucho movimiento, había muchas cosas, ocurrían muchas cosas, y en estas cartas lo vemos, el apóstol Pablo tiene que decir claramente lo que está ocurriendo y, en fin, cómo es una serie de actuaciones de contraste, eso sí. Cuando hablábamos de Lucas, hay que recordar que también en esta segunda carta a Timoteo, el apóstol dice, capítulo 4, 11, Lucas es el único que está conmigo. Fijaos vosotros hasta dónde había llegado la situación de Pablo. Lucas es el único que está conmigo. Le dice a Timoteo aquí, toma a Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. Todos estos recados y mensajes es propio de un hombre que se está debatiendo en sus últimos momentos, abandonado, está
prácticamente sin ayuda de nadie. Las cárceles eran terribles en aquellos tiempos, nadie que le llevara alimentos, nadie que le llevara cosas que él necesitaba, y por eso apela de esta forma casi dramática a que venga alguien a ayudarle, porque se encuentra ya muy mal. Y dice: Lucas es el único que se ha quedado aquí conmigo. Demas ha amado más este mundo presente, es decir, ha dejado la religión, ha dejado la fe cristiana y se ha ido a hacer su vida de acuerdo con las reglas del mundo. Pues este es Demas, antiguo cristiano. Y dice: pues guárdate también de él, en fin, y luego el famoso Alejandro el Calderero, todos estos. Y ya termina prácticamente con dos más. Se menciona a alguien de la iglesia de la Odisea, Ninfas, de la iglesia de la Odisea, y lo tenemos aquí el versículo 15: saludad a los hermanos de la Odisea, a Ninfa y a la iglesia que está en la casa de ella. La iglesia que está en la casa de ella. Naturalmente, las iglesias, todas las iglesias de este primer siglo y del segundo siglo y hasta casi del tercer siglo, todas las iglesias se reunían en casas privadas, en casas de miembros de esas iglesias, porque en casi ninguna parte del Imperio Romano tenían permiso para edificarse un templo. Eso ya bueno, hasta que no vino el edicto de Nantes, prácticamente no hubo un permiso. Hasta el tiempo de lo que se llama la conversión de Constantino, el cristianismo era una cosa proscrita, era algo prohibido, era algo perseguido, terriblemente, no cada mes o cada día, pero el ambiente era de persecución. Por lo tanto, comprendamos que las iglesias se reunían en las casas. Y lo digo yo porque hay muchos hermanos que leen la Biblia así un poco a trompicones, y cuando dice y se enteran de que la gente se reunía en las casas, dicen: pues nosotros tendríamos que reunirnos en las casas. Y dicen: y si la iglesia verdadera es la que se reúne en las casas, y no hay iglesias y no se reúnen en las casas, vaya. Entonces hay gente que tiene una exagerada afición a poner esto como si fuera un capítulo importante de la doctrina de la salvación o no sé qué. Pero no tiene nada que ver. Una iglesia que se reúne en una casa, pues es muy bien, es tan iglesia como nosotros que estamos aquí en un local especial. Pero la iglesia no se hace por estar en una casa privada o estar en un templo. Porque podemos estar reunidos en el campo, en Escocia, durante la persecución en el siglo XVII a los Covenanters, a los del Pacto, a los cristianos presbiterianos del Pacto, prohibido, tenían ellos lo que llamaban los conventículos. Sus enemigos, los episcopales anglicanos, los grandes, aliados de la monarquía Estuardo, pues estos persiguieron a los Covenanters por todas partes, expulsaron a los pastores, los desterraron, prohibieron las reuniones, los conventículos, como decían ellos, y los cristianos se reunían en los bosques. Se reunían en los bosques, en lo profundo de los bosques. Allí se reunían los domingos, al aire libre, en el frío, no, en la lluvia, en cualquier situación. Allí iban ellos y se reunían mientras ponían centinelas alrededor para ver si venían los soldados, los dragones, como eran llamados, de la monarquía inglesa. Pues allí estaban en el medio del bosque adorando al Señor, cantando sus salmos, hablando de la palabra de Dios, etc.
Y estos hermanos del siglo I pues estaban allí en las casas, todos, porque no les dejaban la sinagoga para reunirse a un culto cristiano, no les dejaban, ni ellos hubieran ido en un templo pagano, y no podían construir nada. ¿Dónde se reunían los cristianos? Pues se reunían en las casas. Y eso no da origen a ninguna doctrina, no es... reunirse en una casa no es ni mejor ni peor que reunirse en un lugar de culto expresamente para eso. No tiene ninguna importancia. Pero dentro del mundo evangélico hay bastantes que insisten en que la Iglesia se tiene que reunir en las casas. Bueno, pues sí, si viniera un tiempo de persecución aquí en España, después de la Guerra Civil y durante la Guerra Civil, en una parte importante del país, estaba prohibido a los protestantes reunirse en los templos que tenían de antes de la guerra. Estaba prohibido, porque reuniones de ese tipo eran consideradas pues subversivas. Y por tanto, los cristianos aquí en España se reunían en casas, claro. En tiempos de persecución no hay otro remedio, y con mucho cuidado. De manera que ahí tenemos una imagen de este capítulo, este final de la carta a los colosenses, de las cosas que ocurrían. Y por eso digo yo, siempre hemos de leer estas cosas también. Cuando leamos estas cartas, las despedidas, los recados que manda el apóstol, todo eso tiene su importancia, tiene mucha sustancia, porque nos da una imagen de lo que está ocurriendo. Nos traslada a estos 20 y tantos siglos de diferencia, ¿verdad? Y nos ponemos en aquel momento y comprendemos que ser cristiano en muchos lugares, como hoy está ocurriendo en Oriente Medio, pues ser cristiano puede tener y tiene un precio muy alto. Y hay que estar muy firme para resistir en el día de la tribulación. Que el Señor os bendiga a todos. Amén.